La ponencia que os voy a presentar lleva por título Diverticiencia, lecciones y desafíos, aprendizaje y vivencias en momentos difíciles por la COVID-19. La presenta la doctora Presentación Ángeles Caballero García de la Universidad Camilo José Cela y está dentro del simposio Educar en tiempos de pandemia, reflexiones y soluciones socioeducativas al aislamiento y a la distancia social. La pandemia provocada por la COVID-19 supuso un reto para la sociedad y para las universidades, quienes tuvieron que suspender la actividad académica presencial y restablecerla desde el mes de marzo de 2020 en modalidad a distancia. En la complejidad de esta situación, la universidad tuvo que utilizar todos sus recursos para adaptarse a los condicionantes impuestos por la situación sanitaria. El compromiso mostrado en defensa de los derechos de los estudiantes y la dedicación a la comunidad universitaria para mantener los estándares de calidad del espacio europeo de educación superior fueron los objetivos prioritarios de las universidades de Madrid en general y de la Universidad Camilo José Cela en particular. Estábamos confinados, llenos de incertidumbres, pero con ganas de salvar la situación lo mejor posible por nuestra responsabilidad con la sociedad, la universidad y para con nuestros alumnos. La universidad puso todos sus recursos a disposición. El profesorado mejoró su formación tecnológica en un tiempo récord y los alumnos estuvieron siempre receptivos y con ganas de colaborar. El desafío que os voy a presentar se llama Diverticiencia. Fue una experiencia de innovación educativa que se desarrolló en la asignatura de Observación e Investigación Educativa de la titulación de los grados de maestro de Educación Infantil y de Educación Primaria. Un total de 96. Todos estos alumnos eran alumnos de primer curso. Esta experiencia se desarrolló durante el segundo semestre del curso 19-20. El objetivo general fue potenciar el aprendizaje-servicio cooperativo, la sostenibilidad, el desarrollo emocional, la creatividad, el pensamiento científico y crítico y el emprendimiento de los alumnos y fomentar con los agentes educativos implicados en la experiencia ciencia divertida la relación universidad, escuela y familia. Los objetivos específicos fueron, por un lado, concienciar a los alumnos de su responsabilidad individual, social y profesional en el afrontamiento de situaciones de crisis desde el ámbito de su profesión y potenciar sus actitudes de aprendizaje-servicio con propuestas educativas y de ocupación de un tiempo de ocio y tiempo libre. En segundo lugar, mejorar sus habilidades de observación, análisis crítico del contexto y respuesta creativa y emprendedora con el uso del método científico como un recurso didáctico, pero también para la mejora educativa. El tercer objetivo específico fue mejorar la competencia digital y tecnológica de los alumnos mediante plataformas virtuales de trabajo colaborativo. El cuarto, fomentar la relación universidad, entorno familiar y laboral. Y en quinto lugar, evaluar el uso didáctico de la observación y el método científico antes y después de la realización de ciencia divertida y las implicaciones que esa experiencia podría tener para su desarrollo personal y laboral. El programa de intervención tuvo 6 sesiones, una informativa donde presentamos a los alumnos un poco cuál era el planteamiento y cuáles eran los objetivos de la actividad, una fase preparatoria que duró aproximadamente unos 60 minutos, en la que estuvimos distribuyendo las tareas, los grupos de trabajo, donde estuvieron eligiendo un poco qué experimentos científicos iban a desarrollar. En otras 2 sesiones de seguimiento, que aproximadamente fueron de 60 minutos cada una, donde de alguna forma el profesor supervisó un poco cómo llevaban el desarrollo de todas las planificaciones que se habían hecho de la actividad para que todos los alumnos pudieran llegar al objetivo último,
que era la presentación de su experiencia, y otras 2 sesiones de comunicación de los resultados de 120 minutos aproximadamente cada una de ellas. Cada una de estas sesiones se desarrollaron de manera online en el horario habitual de clase, que eran los miércoles y jueves a primera hora de la mañana. Si estábamos en la asignatura de observación e investigación educativa, no cabe duda que la metodología más idónea para el desarrollo de esta actividad debía ser el ABP. Esta metodología tuvo en nuestro caso las siguientes fases. La primera de toda ella fue una fase de planteamiento de la actividad por parte del profesor, de incitación a la participación voluntaria, de selección del tema, de planteamiento de la pregunta. En segundo lugar, tuvo lugar una fase en la que se conformaron los grupos. En las fases tercera y cuarta se estableció el plan de trabajo, la definición de los objetivos, del producto a desarrollar, que en nuestro caso, en el caso de nuestros alumnos, eran desarrollar experimentos científicos y recursos para que las familias, incluso los propios niños a los que estaban destinados, que eran de educación infantil y de primaria, pudieran ocupar el tiempo de ocio con su familia. Y en la quinta fase fue una fase más de investigación individual o por parejas del contenido que debían desarrollar, de la elección del experimento y la toma de decisiones, incluso de cómo debían presentarlo. Ya entrados en una sexta fase, esa sexta fase fue una fase de seguimiento por parte del profesor para ver un poco cómo los alumnos llevaban el desarrollo de su actividad. Y la séptima fase, la fase final, fue una fase muy interesante porque en esta fase los alumnos tuvieron que hacer la puesta en práctica de la grabación en vídeo, tuvieron que presentar los resultados ante la audiencia, que en este caso era su grupo clase y el profesor. Fue una fase también donde aprovechamos para la autoevaluación y para la coevaluación del proceso. Esto implicaba que el alumno que hacía su exposición también se autoevaluaba al mismo tiempo que recibía una coevaluación del grupo clase y la evaluación del propio profesor. Evaluado el resultado, evaluado también el proceso en términos de aprendizaje, también el profesor tuvo la posibilidad de consensuar con los alumnos y tener momentos para que ellos pudieran explicar de qué manera esta actividad había contribuido al desarrollo no solo profesional, por lo que implicaba el diseño y puesta en práctica de este tipo de recursos didácticos, sino también que había implicado para ellos esta experiencia en el aula. En esta diapositiva os quiero mostrar algunos de los momentos más significativos de la experiencia. Esos momentos iniciales donde motivábamos a los alumnos al desarrollo de esta actividad, donde les ayudábamos un poco a diseñar todo el planteamiento que tenían que utilizar, donde podrían buscar los recursos para poder llevar a término esta experiencia. Esos momentos también donde ellos ponían a punto pues su capacidad de búsqueda de recursos, pero también toda la creatividad posible y todo el cariño a la hora de mostrar un recurso didáctico que de verdad pudiera ser útil, de alguna forma demostrar a sus competencias profesionales, pero también contribuyese con esa actitud de servicio a lo que pudiera ser el uso del ocio y del tiempo libre de sus alumnos, no solo en el contexto de aula, porque estos recursos también podían ser utilizados y podrían estar destinados para el profesorado dentro de las aulas, también para las familias en sus tiempos de ocio y tiempo libre. Bien, pues aquí preparábamos un poco lo que iba a ser esa fase final donde ellos hacían la puesta en común y lo hicimos a modo de encuentro. Lo llamamos encuentro virtual de ciencia divertida, tuvo su momento
Tuvo también su personalización porque aquí estaban implicados realmente quiénes iban a ser los protagonistas ese día que habíamos dedicado para compartir esta experiencia y para evaluarlo, y también cómo el profesor fue capaz de diseñar una serie de productos para utilizar y aprovechar todo lo que los recursos online nos pueden destinar, y a modo de corazón, teniendo en cuenta el impacto emocional que esta experiencia había tenido en cada uno de nosotros, cada uno de las actividades que los alumnos diseñaron fueron plasmados aquí. Como todos eran píldoras formativas, esta presentación de PowerPoint interactiva pues activaba cada una de las experiencias mostradas, de manera que en esta sola diapositiva resumíamos y podíamos tener todos los recursos disponibles porque activábamos simplemente con el clic de un botón del ratón. Hasta aquí habíamos hablado de los grandes desafíos que nos había traído la COVID-19. A partir de este momento de la exposición, vamos a hablar de las grandes lecciones que la COVID-19 trajo consigo. En primer lugar, quiero destacar la coordinación, la colaboración y comunicación de todos los agentes implicados, el esfuerzo y la rápida adaptación de toda la comunidad universitaria, la buena actitud y la disposición de todos para ayudar, para colaborar, para sacar partido de las circunstancias. Los momentos difíciles los convertimos en momentos de grandes oportunidades vitales, pero también oportunidades desde el punto de vista educativo y profesional. Pusimos en práctica enseñanzas híbridas, se combinaron lo que eran las prácticas presenciales con las clases en remoto. Hubo cambios metodológicos y sobre todo en los sistemas de evaluación. También se dieron mayores apoyos en formación y en recursos tecnológicos, en software específico, para ayudar a una mayor digitalización de las enseñanzas y los aprendizajes. La flexibilidad en tiempos, en calendarios, en procedimientos, de manera que pudiéramos adaptarnos de la mejor manera posible a los momentos que estábamos viviendo. La importancia que tuvo el trabajo tutelado, la tutoría, la orientación se convirtieron en herramientas fundamentales para mejorar los canales de comunicación y compensar las carencias en los momentos difíciles que estábamos viviendo. También quiero destacar lo importante que fueron los canales de comunicación, la información que se daba en el momento, la transparencia, y eso no cabe duda que trajo consigo la satisfacción de todos los implicados, pero también momentos para la reflexión, para el planteamiento de las nuevas necesidades y para las acciones de mejora que podrían surgir desde el momento presente a lo que pudiera ser el futuro de la educación universitaria. Hace unos momentos hablábamos de las grandes lecciones que había traído la COVID a la universidad. Centrémonos ahora en las lecciones que vivimos en la asignatura y en la situación de aula concreta con la experiencia de diverticiencia que os había contado. Pues una de las cosas que quiero destacar es que los alumnos superaron las expectativas iniciales del profesor. Interiorizaron el método científico que habían aprendido en la asignatura de observación e investigación en el aula, pero también su uso práctico en la escuela. Diseñaron y compartieron de manera virtual recursos útiles, experimentos científicos para niños en edades de educación infantil y de primaria, basados en aprendizaje por investigación, con ayuda de la tecnología y de espacios virtuales de trabajo cooperativo. La actividad, por supuesto, potenció el aprendizaje activo, el aprendizaje significativo, por descubrimiento, la motivación por la ciencia, la creatividad. Trabajó la apertura mental, el pensamiento crítico, el espíritu emprendedor. Empleamos recursos tecnológicos como plataformas virtuales, en nuestro caso Blackboard, recursos móviles, herramientas de edición de vídeos, recursos cotidianos del entorno familiar, accesibles a todos, que se combinaron en una experiencia vivencial y educativa, intelectual y emocional únicas,
que fomentó la colaboración universidad-familia-escuela. ¿Y por qué os digo que fomentó la colaboración universidad-familia-escuela? Pues porque hubo una actividad que se pensó inicialmente desde el punto de vista académico por parte de la universidad, por parte del profesor de la asignatura, con objetivos de aprendizaje muy claros y muy concretos y muy específicos, pues teniendo en cuenta que los alumnos estaban confinados con sus familias, también suscitó tiempos de colaboración porque las familias colaboraron y fueron partícipes de esos vídeos que luego editaron y que luego utilizaron para demostrar realmente que eran capaces de diseñar esos recursos, unos recursos que de verdad eran útiles y también implicaban esa experiencia vivida con todos los que pudieran tener a su alrededor, que en este caso eran hermanos, padres y en algunos tipos de circunstancias los propios compañeros que se conectaban desde el otro lado de la pantalla a través de su ordenador. Os puedo asegurar que fue una experiencia inolvidable de aprendizaje-servicio. Acercó a nuestros alumnos de una forma generosa, altruista, al mercado laboral, al ofrecer recursos educativos para maestros, pero también de entretenimiento para las familias, como propuestas de ocupación de tiempo escolar, de tiempo educativo, pero también de ocio y tiempo libre, como anteriormente señalábamos, en la que todos los agentes educativos estaban implicados, preferentemente profesores, alumnos, familias y, ¿por qué no?, también la sociedad, porque de alguna forma se enriquece con este tipo de prácticas. Con esto doy por finalizada mi exposición. Espero que la experiencia que os he contado haya sido sugerente de vuestro interés. Muchas gracias por la atención.